días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano, La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el ex embajador y miembro y vocero de la Contra, Bosco Matamoros. Con él vamos a estar haciendo un análisis de la situación actual, vamos a estar haciendo un análisis de la nueva anuncio del gobierno de los Estados Unidos de que ha retirado una buena cantidad de visas a allegados y violadores de los derechos humanos en este país y a personas muy allegadas al gobierno. ¿Qué impacto va a tener esto? Vamos también a analizar con Bosco lo que sucedió a principios de la semana, donde el gobierno de los Estados Unidos le mandó a pedir a la Policía Nacional que le devolviera los vehículos que habían sido donados, ya que estos estaban siendo ocupados para en la campaña de opresión, de oprimir al pueblo de Nicaragua. Vamos a estar hablando también de qué sugerencias tiene él alrededor del diálogo, de este impasse que hay en estos momentos. Antes de entrar con él, sí quisiera hacer un par de comentarios. En primer lugar, hacerle un llamado a todo el pueblo de Nicaragua que las cosas no están volviendo a la normalidad. Seguimos en una lucha para sacar a la dictadura de Ortega Murillo del poder, para que sea a través de elecciones adelantadas que se le permita al pueblo de Nicaragua escoger realmente quiénes quieren que sean sus gobernantes, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo. Y de ahí hacer todos los cambios que se necesiten, reformas constitucionales, reestructuración del gobierno, una arquitectura de lo que debería ser el Estado de Nicaragua. Pero mientras tanto seguimos en la lucha. Y digo esto porque el gobierno está tratando de mandar la sensación y ha lanzado una enorme campaña creyendo que las cosas ya volvieron a la normalidad, que ya los tranques se están despegando, que ya todo el mundo vuelva a su trabajo, que ya todo pasó. Y no podemos caer en esa trampa. Nosotros hemos dicho en este programa que el gobierno lo que iba a hacer era tratar, ahora que están los organismos internacionales aquí, saben que no pueden organizar aquellas masacres que han venido teniendo tan abiertamente y tan descarados, que ahora lo que venía era las operaciones quirúrgicas, pequeñas, diseñadas para mantener la incertidumbre, para tratar de aumentar, según ellos, el miedo y para tener atemorizada a la población. El día de ayer, en León, cerca del barrio de Sutiaba, los pobladores de un barrio cerca de Sutiaba, del barrio cerca de Sutiaba, levantaron varias tranques. La misma población fue, no es que llegó el gobierno, no es que llegó la alcaldía, no es que llegaron los paramilitares, la misma población, y levantaron un par de tranques para facilitar la entrada y la salida al barrio. ¿Qué es lo que sucedió? A las 2 de la mañana entraron un vehículo de esos paramilitares y pasaron rafagando otros tranques que no se habían quitado. Consecuencia de eso, murió un joven, muerto por uno de estos balazos, de estos ataques cobardes, de estos paramilitares. Y los vehículos entraron y salieron precisamente por donde se habían quitado los tranques. Los tranques son una medida de protección al barrio, una medida de protección a todos nosotros para que precisamente no anden los cobardes de la noche lanzando balas y acribillándonos y matando a gente inocente. Lo hemos dicho y lo seguimos, hay que estar, estamos en esta lucha permanente. La cosa pasará para que están calma, pero no están calma. Estos andan operando y andan con su estrategia
paramilitar, parapolicía, terrorista. Y nosotros tenemos que estar listos y atentos a esto, en esta lucha cívica que estamos teniendo por este lado. Por otro lado, es muy importante que mañana se respalde la marcha que está siendo convocada, la marcha de las flores le llaman. Ayer recibí un sinnúmero de correos electrónicos y mensajes de texto preguntándome que si había que asistir a esa marcha, que si había que llegar a esa marcha, que la marcha no había sido convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y que si esa marcha era verdadera, que si esa marcha no era una emboscada. Y les digo a todos, les digo lo que yo le contesté a todos, es que había que asistir a esa marcha. El gobierno, como se suspendió la marcha de la semana pasada, que fue una decisión correcta porque en ese momento andaban los paramilitares sueltos, buscando a quien mataban en las calles desesperadamente. Ahora con los organismos internacionales aquí, que da cierta seguridad para que no se hagan esas masacres públicas por lo menos, la gente tenemos que salir a demostrarle, tenemos que mostrarle a Daniel Ortega y tenemos que mostrarle a todo el mundo de que las calles siguen siendo nuestras y que no hay miedo. Entonces, la exclusividad de una convocatoria, una marcha, no es únicamente de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Porque de todas maneras en esta convocatoria que se está dando, que la está dando el Movimiento por Nicaragua, Hagamos Democracia, y el Movimiento Campesino, que es parte de la alianza, hay que respaldarla. O ya se le olvida a todos, lo que pasa es que a veces los nicaragüenses tenemos una memoria se nos olvidan muchas cosas muy rápido. El Movimiento por Nicaragua es una organización de la sociedad civil que viene luchando por la democracia, la institucionalidad y el Estado de este derecho muchísimo antes, desde hace muchos años, con representaciones en varias partes del país, que han estado promoviendo y organizando marchas desde cuando la gente tenía pánico de salir a las calles. Entonces tienen la autoridad moral para poder convocar a una marcha. Igual que tiene la autoridad moral, ya no digamos el movimiento campesino. Entonces, esto no es cuestión de personalidad, esto es cuestión de estrategia. Y yo espero que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia saque un comunicado respaldando y pidiendo a la gente que vaya a esta marcha. Lo peor que puede pasar es que esta marcha no sea exitosa. Ahí debemos de estar todos con la bandera azul y blanco, con las flores que están pidiendo, porque es para conmemorar a los menores de edad caídos en esta masacre de Ortega. Lo peor que puede pasar es que sea un fracaso. Y yo estoy seguro que no va a ser. Pero por las dudas, porque los nicas caemos siempre en la trampa de buscar excusas para dividir, no caigamos en eso. Y le hago un llamado a la gente de la Alianza Cívica de la Justicia por la Justicia y la Democracia, que saquen comunicado, que llamen y respalden esta marcha, aunque no haya sido convocada por ustedes. Pero ahí hay integrantes en la convocatoria de los miembros de la alianza, como el Movimiento Campesino. Necesitamos demostrar fortaleza. Necesitamos demostrar que no hay miedo. Seguir demostrando, porque ya lo hemos venido demostrando, seguirlo demostrando, para desmentir nuevamente y seguir desmintiendo la campaña difamatoria que tiene el gobierno en todos sus medios, de que la cosa está a la normalidad, que ya el gobierno del presidente Ortega está recuperando, para papá, y ya no digamos el documento que anda circulando de ellos sobre toda la estrategia que tienen. Así que mañana hay que ir a la marcha con el entusiasmo, con la valentía, con el compromiso que siempre hemos tenido. Vamos a un cambio y ya regresamos.
al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o si sos cliente postpago, sin consumir tus megas LTE, en exclusiva desde tu celular Movistar. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Bueno, mi estudiante, estamos de regreso en la segunda parte de tu programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el embajador, ex embajador y vocero de la Contra, Bosco Matamoros. Antes de entrar con Bosco, agradezco a Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Me acaba de decir que en las redes sociales, la Alianza Liberal, la Alianza ha sacado un comunicado diciendo que respaldaba la marcha. Si es así, pues entonces perfecto. Entonces a todo el mundo, entonces ya sea simpaticen, los que simpaticen o no simpaticen, todo el mundo hay que ir mañana a la marcha. La Alianza también es parte del respaldo de esta marcha y hay que hacerlo. Mañana tenemos que estar todos y demostrar, mañana tiene que ser grandísima esa marcha. Don Bosco, los Estados Unidos definitivamente tienen los ojos puestos en Nicaragua. Vimos un comunicado, la solicitud que hizo la Embajada Americana de pedirle a la policía abiertamente que devolviera los vehículos donados porque estaban siendo ocupados para atacar al pueblo de Nicaragua. Eso nunca lo había visto, ¿verdad? Y el gobierno de Nicaragua que inmediatamente los tuvo que devolver. Esa azareada que le pegaron, pongámosle, al pueblo de Nicaragua, que fue noticia aquí y fuera del mundo, y en el mundo, ¿verdad? Independientemente que sean 5 o 10 vehículos, eso es secundario, es el hecho de que le está diciendo esto. Y ahora el anuncio que se hizo el día de ayer de que está retirando, que acaban de volver a retirar una buena cantidad de visas allegados al gobierno y simpatizantes del gobierno o aquellos que están trabajando en la violación de los derechos humanos. Definitivamente se ve que Nicaragua los Estados Unidos tienen los ojos en Nicaragua, pero no llegan a las sanciones duras de verdad, pongámosle. ¿Eso a qué se debe? ¿A que le está dando chance al presidente Ortega o más chance al presidente Ortega para que recapacite y realmente se siente a negociar? ¿Tu análisis? Mira, Jaime, primero yo quisiera calificar ese adjetivo que tú dices, solicitud. La Embajada de los Estados Unidos, por instrucciones del gobierno, de su gobierno, le demandó al gobierno de Nicaragua, le entrega dentro de un plazo específico bien perentorio de esos vehículos que habían sido donados a la policía de Nicaragua para sus funciones institucionales dentro de lo que debería ser, digamos, lo que es trabajo para mantener el orden y así sucesivamente, pero no para actividades de orden represivo. Y eso está en la cláusula de las donaciones,
que se le habían hecho al gobierno de Nicaragua. Leí así, digamos, un poco en las redes sociales, lo cual yo no lo hago muy a menudo, de que algunos personeros del gobierno decían que Rusia donaba equipos de autobuses y así sucesivamente, sin ninguna condicionalidad. Pero se olvidaban de mencionar un hecho, que esos autobuses fueron vendidos a los usuarios, mientras que estas donaciones hechas por el gobierno de los Estados Unidos eran a fondo perdido, que se llama, es decir, que el gobierno de Nicaragua no tenía que pagar un solo dólar por esos vehículos, pero que sí habían esas cláusulas bien claras que no podían ser utilizadas para actividades, digamos, que no eran institucionales, como para una fuerza de policía, como es la represión de la población. Eso, número uno. Número dos, Jaime, estamos viendo casualmente, antes de salir recibí una llamada accidentalmente de una persona de Washington que está muy conectada con el Senado y el Congreso norteamericano, y me estaba comentando que, es decir, dos cosas. Uno, que tenés un nuevo presidente en los Estados Unidos, que es Donald Trump, que tiene su metodología de gobierno, indiscutiblemente. Muchos pueden decir, estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo, pero sí que tiene un modo de actuar muy particular, número uno. Número dos, que eso no significaba, por otro lado, que Nicaragua no hubiera adquirido una relevancia especial, paradójica casi podemos decir. La irrelevancia del país en términos reales, es decir, el peso específico de Nicaragua en cuanto a su Producto Bruto Interno, la pobreza que existe en este país, sin embargo se ha convertido en un actor importante. ¿Por qué motivo? Por el uso sistemático de la violencia que ha ocurrido en estos meses aquí en Nicaragua, las violaciones del sistema internacional, de los acuerdos de derechos humanos, de las convenciones de derechos humanos que ha suscrito Nicaragua. La última es en el año 2005, en que decía específicamente Nicaragua se compromete y suscribe esa convención al tratamiento humano y el no uso de la violencia contra los prisioneros, por ejemplo. Y por lo tanto, la administración de Trump no es que está, digamos, titubeando o que no esté clara sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero está aplicando estas sanciones en una forma inexorable y incremental, y de una forma incremental. Ahora, te quiero decir, la suspensión de visa es una acción extremadamente seria. Y quiero explicar dos cosas. Primero, los norteamericanos, ellos actúan, como se dice, de acuerdo a la disposición, by the book, siguiendo sus normas en una forma bien rigurosa, donde no se trasciende o se violan el derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos estos individuos, y es una cantidad bastante numerosa, van y están siendo afectados muy seriamente. No solamente se les suspende su ingreso a los Estados Unidos, pero recuérdate también que anteriormente, en la época del gobierno de Bolaño, cuando le aplicaron las sanciones a funcionarios y a personeros del gobierno de Arnoldo Alemán, no solamente no podían viajar a los Estados Unidos, se le congelaron cuentas, por otra parte, y esa medida de el gobierno americano fue extendida a estos mismos funcionarios a países de la Unión Europea. Así que aquí está viendo un fenómeno, Jaime, primero, que no solamente afecta la movilidad, el derecho que estas personas tenían a viajar a los Estados Unidos, sino que también los aspectos financieros, por una parte, y por otra parte, esa situación, esa condicionalidad, esa restricción, con toda probabilidad se le va a aplicar a los países, se la van a aplicar los países de la Unión Europea, porque tú sabes que... Pero aquí no ha habido congelamiento de cuentas ni nada por el estilo, lo único que ha habido es retiro de visa. Retiro de visa, pero ahora te quiero hacer yo una pregunta. ¿Cómo vas a hacer tú una transacción en los Estados Unidos cuando no puedes ingresar en el país? ¿Qué banco va a tomar una iniciativa sin antes consultarlo
con las autoridades norteamericanas, es decir, de su país. Esto es una situación muy seria. Y por otro lado, aquí tenés en el horizonte dos aspectos bien importantes. Número uno... Aclararme ese punto porque no estoy muy claro. Si vos te suspendes la visa, significa que si yo quiero hacer una transferencia de dinero de aquí a los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces los bancos van a preguntar cuál es mi estatus. Entonces, ¿qué tiene que ver que tenga visa o no tenga visa para que yo pueda hacer una transferencia de los Estados Unidos o los Estados Unidos me puedan hacer una transferencia económica a mí? Mira, Jaime, se trata de que tú has llevado a cabo acciones violatorias de normas internacionales y de normas del mismo Estado norteamericano que lleva al gobierno de los Estados Unidos a tomar una acción en contra de un individuo por esas razones. Y esa es una cuestión extremadamente delicada. Te voy a citar un caso concreto. Tayyip Erdogan, que es el presidente de Turquía, dadas acciones que fueron consideradas violatorias de los derechos humanos, algunos funcionarios de su gobierno fueron suspendidas sus visas y casualmente también tienen ese problema en cuanto a la disponibilidad o uso de fondos que tienen en los Estados Unidos. No miro yo que ese precedente que esté establecido y en el sistema norteamericano que se basa en los precedentes, vayan a hacer una excepción con los funcionarios del gobierno de Nicaragua responsables de actos violatorios de derechos humanos y de actos de corrupción. Sería interesante si alguno de los banqueros que no ven me podría mandar por mensaje, por WhatsApp, si el sistema, si afecta a aquello que le... Pero es que, ¿cómo sabe de todas maneras? Pues yo voy a un banco y a mí no me preguntan si tengo visa o no tengo visa, ¿verdad? Y los Estados Unidos te quitan la visa, pero tienen prohibido decir a quién le quitaron la visa. No, mira, hay una disposición ahí, hay una nebulosidad, digamos, en esa situación. Porque recuérdate que durante el gobierno de Enrique Bolaño ocurrió este caso con funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán. Con el tiempo primero se hizo público y estas son informaciones que se filtran deliberadamente, ¿verdad? Número uno. Número dos, recuérdate, si estas personas que no tenían la posibilidad de viajar a los Estados Unidos podían efectuar transacciones en ese país cuando estaban impedidos de entrar en los Estados Unidos. Esto yo lo miro como algo extremadamente serio y que incrementalmente se está ampliando. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dentro de los factores de poder de los Estados Unidos, hay personas que están extremadamente involucradas con el caso de Nicaragua y que estas sanciones tú vas a ver con toda probabilidad que se van a ir incrementando. Hablaba casualmente esta persona que recibí esta llamada de dos cosas. Número uno, que la Magnitsky Act está ya, es un hecho que está ahí, digamos, en el tablero, que puede comenzar a moverse a medida de que se continúe agravando esta situación aquí en Nicaragua. Y la Magnitsky Act tiene digamos, un efecto mucho más dramático de lo que implica la aplicación de la suspensión de la visa a ciudadanos de terceros países. Pero a la persona que tú le haces la consulta, que mire específicamente lo que ha ocurrido, y en este es un caso inmediato, con funcionarios del gobierno de Erdogan, de Turquía, que le han suspendido la visa, y decía los comentarios casualmente que ellos que tienen cuenta en los Estados Unidos están siendo afectados en sus posibilidades de llevar a cabo. Vamos a profundizar en eso. Sí. Vos que tenés contacto con los Estados Unidos. Aquí, de repente hubo como un entusiasmo, pongámosle. Y tal vez se crearon falsas expectativas. O se aumentaron las expectativas, pongámosle, pues. Cuando de repente vino un delegado de los Estados Unidos
punto del delegado, del senador Corker de Tennessee, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y junto con la embajadora de Nicaragua, de los Estados Unidos de Nicaragua, se reunió con el presidente Ortega en 3 ocasiones. Después este delegado se reunió con miembros de la comunidad, con diferentes sectores y personalidades a nivel nacional. Y se dio a entender de que el presidente Ortega estaba dispuesto a adelantar las elecciones. Después los Estados Unidos asumieron una posición inclusive más beligerante y lograron hacer algo que es muy difícil, se logra hacer en la Organización de Estados Americanos, que es meter en agenda, que pusieran en agenda el tema de Nicaragua, en una reunión extraordinaria de cancilleres que originalmente solo se iba a tocar otro tema que no fuera Nicaragua. Venezuela. Era Venezuela. Y se logró meter. Y días antes de eso, después se logra convocar a una sesión. De esa reunión sale con una sesión una semana después para tocar el tema de Nicaragua nada más. Y viene el embajador de los Estados Unidos en la OEA, señor Trujillo, sí. Trujillo, y se reúne con el presidente Ortega y se reúne con miembros de la sociedad y da a entender básicamente lo mismo, que se habla de elecciones adelantadas. Se hace la sesión en la OEA, todo el mundo habla de elecciones adelantadas. La misma OEA presenta un informe y dice que según los que están trabajando con el gobierno y han estado trabajando aquí en Nicaragua, en parte del convenio que tiene la OEA con Nicaragua, pues aquí se podría dar unas elecciones, estaría para el primer trimestre del 2019 se podría haber elecciones adelantadas. Almagro cambia su discurso bastante, no diría drásticamente, pero cambia su discurso bastante y habla de unas elecciones adelantadas, que la única salida que en Nicaragua es unas elecciones adelantadas. Toda la comunidad internacional, exceptuando Bolivia y Venezuela, condenan la posición de Nicaragua y hablan de elecciones adelantadas. De repente todo el mundo dice, hombre, aquí hay pan comido, esto ya está listo, ahora solo se va a trabajar la carpintería en el diálogo. Pero viene el gobierno y no da señales de que realmente está dispuesto a negociar unas elecciones adelantadas. Y el diálogo se paraliza. Dentro de la información que vos manejás, porque aquí tanto Medardo, el coordinador de los movimientos del campesino, como Juan Sebastián Chamorro, que he tenido la oportunidad de entrevistarlo en este programa, ambos admitieron que los delegados norteamericanos que se reunieron con ellos le dijeron que por ahí iba el camino. Pero el gobierno no ha hecho pío. Entonces la conferencia, los miembros de la alianza dicen, hombre, mientras no lo pasen por escrito, nosotros no podemos negociar eso. Según tu información que vos manejás de los Estados Unidos, ¿hay un compromiso del presidente Ortega con el gobierno de los Estados Unidos para adelantar las elecciones y negociar un adelanto de las elecciones con la oposición en este país? Mira, Jaime, yo no tengo un conocimiento directo sobre si existe un compromiso del gobierno del presidente Ortega con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que sí te puedo decir es que hay un objetivo bien claro de parte del gobierno de los Estados Unidos, de parte de la comunidad internacional, de que se necesita para resolver la crisis de Nicaragua en una forma taxativa un adelanto de las elecciones. Y ese adelanto de ese proceso no puede ir más allá
digamos, del primer trimestre del año 2019. Creo que en un lapso mental, el secretario general de la OEA, Almagro, dijo que hasta un máximo de un mínimo de 9 a 14. A un máximo de 14 meses, Jaime. Tú has usado una palabra aquí que me llamó la atención, carpintería, y te voy a hacer un comentario en ese sentido. Creo que en el diálogo nacional se necesita focalizar la discusión y centrarla a resolver el tema central, que es la anticipación de las elecciones y los mecanismos que se necesitan poner en marcha para alcanzar ese objetivo, número uno. Número dos, Jaime, creo que tú has dicho, me gustó mucho esa palabra, carpintería. Creo que en el diálogo como tal hay demasiados carpinteros y que desde el punto de vista de la agilidad y la efectividad del proceso de negociaciones, de parte de la Alianza Cívica se necesita una reestructuración para hacer más eficiente ese proceso de negociación. Creo que la creación de tantas mesas de trabajo han distraído lo que es la preocupación central y que una vez que se ha resuelto esa parte fundamental, que es el nudo gordiano de este proceso de negociaciones, se podían haber trabajado como anexo los otros aspectos. En ese sentido, creo que se ha diluido en gran parte lo que es la necesidad de resolver el tema central, por una parte, que es la cuestión del adelanto de las elecciones, como la decisión fundamental que debe tomar la sociedad nicaragüense del país, y en eso incluyo no solamente la Alianza Cívica, sino también el gobierno, para resolver el problema de Nicaragua, por una parte. Por otra parte, aquí tenés una situación excepcional en un cierto sentido. El hecho que todos los órganos de derechos humanos del sistema internacional están presentes aquí en Nicaragua, por una parte. Por otra parte, tenés una cuestión bien importante, el colapso de la legitimidad desde el punto de vista internacional de este gobierno, y que si esto lo vemos a mediano y largo plazo, esta situación no es sostenible. ¿Por qué? Porque nos va a afectar no solamente en nuestra participación en todos los organismos, sino también en el campo económico, en donde tú vas a ver que viene una restricción enorme a las posibilidades de Nicaragua de obtener crédito. Y eso va desde el Banco de Integración Centroamericano al BID, al Banco Mundial. Entonces, si no resolvemos esta situación, y ahí tiene una responsabilidad enorme el gobierno del presidente Ortega, los dialogantes de la oposición, vamos a encontrar a una Nicaragua no solamente, digamos, en escombros políticos, sino en escombros económicos, es decir, una situación de desintegración total, integral del país. Pero es que ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, veamos primero lo de los Estados Unidos. Porque te digo, ¿por qué pareciera que hoy hay un acuerdo? Aquí había los senadores republicanos y demócratas se habían puesto de acuerdo en una ley específica para Nicaragua, para el gobierno de Ortega. Una ley que era devastadora, diría una Magnitsky Law para Nicaragua, pongámosla. Y la habían metido en una enmienda a través de otra ley para evitar los procesos que tenía que hacer de consultarla, ya iba directa a ser aprobada, básicamente, porque hubiera sido aprobada con la ley. De repente los senadores retiran la enmienda la ley que era para Nicaragua, que era dura contra Ortega y su familia y su allegado, y lo que hacen es, meten una solicitud, una resolución, sacan una resolución pidiéndole a Trump que le aplique la Magnitsky Law a Nicaragua, a Ortega
y a Nicaragua. Ya no es la misma. Entonces uno diría, si vos ves eso y vos ves estudiar la política de los Estados Unidos, vos decís, si los senadores hicieron eso es porque algo están trabajando, algún arreglo están haciendo, ya algún acuerdo, a un previo acuerdo, entonces esto es parte de la estrategia. Pues ese batazo final que te puedo dar, no lo voy a dar ahorita. Pero Ortega, presidente Ortega, sigue haciendo todo lo contrario. Sigue ordenando la masacre, sigue ordenando muertos. Él le sigue faltando el respeto a la conferencia episcopal y a la oposición en el diálogo. Se burla de ellos en el diálogo porque la conferencia episcopal ha demostrado, y los miembros de la alianza han demostrado una enorme paciencia, pero se burla de ellos también, ¿verdad? Y ya por último llegan ahí y dicen una cosa y no ha terminado de decir una cosa cuando la están negando inmediatamente afuera. Entonces está llegando un momento en que decimos, ok, el diálogo es el único mecanismo que tenemos para una revolución cívica. Si nos salimos del diálogo, ¿qué opción queda? O se queda Ortega o entramos a una revolución armada, la cual nadie la quiere, además que no tenemos las armas. Pero entonces el presidente Ortega está abusando de eso. ¿Cómo parar ese abuso? ¿Verdad? Y decía, no estoy seguro, y tal vez Juan Sebastián, que está viendo el programa, me puede aclarar. La conferencia episcopal suspendió el diálogo, o los plenarios del diálogo, mientras el presidente Ortega no pusiera por escrito que iba a negociar un adelanto de elecciones. Ahora dicen, espérame, solo para Juan Sebastián, para ver si me puede aclarar este punto. Ahora me pareció que ayer dijeron que iban a convocar nuevamente el plenario para la semana que viene. No estoy seguro porque no he visto ningún comunicado, pero dice que están convocando para el plenario para el martes de la semana que viene. Si Juan Sebastián, que sé que lo está viendo, me pudiera aclarar ese punto. ¿Verdad? Mira, Jaime, primero, cuando tú te sentás a una mesa de diálogo, tiene que haber una agenda específica. No es que se va a ir a operar ahí en el vacío. Y desde mi punto de vista, yo creo que en cuanto a la metodología, hubo un poco de precipitación cuando se sentaron a la mesa de diálogo sin que el gobierno hubiera dado señales concretas de buena voluntad. ¿Y cuáles eran esas señales? Que la suspensión de acciones ofensivas, es decir, de los ataques de las fuerzas de la policía y paramilitares. Ese, desde mi punto de vista, hubiera sido la condición fundamental para poder sentarte en una mesa de diálogo. Número dos, Jaime, yo creo que aquí hay un factor bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Aquí hay una suma de factores que implican lo siguiente. Los factores de poder que están en manos del gobierno y los factores, es decir, de poder, que si podemos llamarle así, que están de parte de la oposición aquí en Nicaragua. ¿Y eso qué es? Que la participación de la oposición tiene una legitimidad no solamente nacional e internacional, la suma de esos derechos, pero que la Iglesia Católica es un facilitador, pero no es un garante de ese diálogo. Por lo tanto, se necesitaban no solamente los facilitadores, sino una presencia internacional aquí en Nicaragua por razones humanitarias. Y hasta este momento no hemos visto que de parte de la alianza se haya exigido esa... ¿Se ha exigido qué? Esa presencia de unos garantes internacionales. ¿Cómo no? Ahí sí está equivocado. Desde el primer punto, no, Jaime, yo puedo tener ciertas diferencias con la estrategia que ha tenido la alianza, o diferencias en ciertas cosas, pero en eso ha sido firme. La alianza ha sido desde el principio, ha pedido, por algo está aquí la Comisión de Derechos Humanos, por algo está el de la OEA, el de las Naciones Unidas. Mira, Jaime, es porque ha sido una exigencia de ellos. Exactamente, y eso ha sido un resultado positivo, pero ellos vienen aquí a una función investigadora y implícitamente eso te da una garantía, pero los garantes tienen una función diferente, Jaime.
tenés que tener aquí una presencia dislocada en todo el país que esté verificando el cumplimiento de esas condiciones y esas misiones que vienen aquí. Fíjate que el objetivo de la presencia aquí de los organismos internacionales es investigar los crímenes, expertos en forénsica, pero no se habla de que ellos son los garantes de una situación de estabilidad o de paz aquí en el país. Ahí necesitas una presencia adicional para que te cree y te dé esas condiciones que garanticen la integridad, la vida y el orden público en un cierto sentido, que no ha venido aún aquí a Nicaragua. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Recuérdate que cuando se negociaron los acuerdos de paz aquí en Nicaragua, estaba la Iglesia como facilitadora y vino aquí una fuerza de la OEA, casualmente la CEAB-OEA, para garantizar el cumplimiento de esas disposiciones. Pero vos viste ayer a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaban aquí. Que les fue negada el ingreso. Que fueron al Chipote a averiguar realmente si estaban varias presas. Sí. No se les permitió la entrada, pues, pero sí llegaron. Exactamente, pero ellos... Entonces quiere decir que están involucrados. Sí, en función investigadora, Jaime. Es un aspecto de una función investigadora. Otro aspecto es garantizar la paz y el orden público, que es lo que hizo la ONU, en El Salvador, Naciones Unidas, y la CEAB-OEA aquí en Nicaragua. Por ejemplo, aquí en Nicaragua se podría aplicar una figura que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Roma fue declarada ciudad abierta y por ese motivo, después de 2 bombardeos que sufrió, no la siguieron atacando ni los ingleses ni los norteamericanos. Ahora esto no es un proceso. Déjame terminar el concepto. ¿Por qué no declaramos ciudad abierta, Masaya, Granada, León, y que venga una presencia internacional aquí por razones humanitarias para garantizar de que no haya actos de violencia en esas ciudades? Mientras al mismo tiempo los investigadores, y subrayo, los investigadores, hacen las averiguaciones, llevan a cabo sus investigaciones, llevan a cabo su peritaje para determinar las responsabilidades e identificar a aquellos responsables de los crímenes. Entonces tú mira aquí 2 aspectos. ¿Cuál es el procedimiento para hacer eso? Es una resolución que puede tomarse la OEA o por medio de las Naciones Unidas, perfectamente. No, lo declarar territorio abierto, digo yo. Con el concurso de estos organismos internacionales y se le comunica al gobierno de Nicaragua y en ese caso el gobierno de Nicaragua vamos a ver la respuesta que te da ante esa situación, porque en el caso cuando se declara Roma ciudad abierta fue una gestión que hizo Pío XII a través de los embajadores de Estados Unidos y de Inglaterra en el Vaticano e inclusive el embajador alemán. Y de esa forma se preservó, porque la Roma que tú conoces actualmente no existiría bajo esas condiciones que existen actualmente, si no se hubiera hecho esa declaración de Roma ciudad abierta. En tiempos más recientes, pongámosle pues, ¿a dónde se ha aplicado eso? Mira, en este momento no te puedo hacer una cita específica, pero sí se han declarado zonas neutrales, ciudades en los enfrentamientos de guerras civiles que se han dado en África. Y también cuando el conflicto de los países balcánicos, casualmente en Sarajevo, se determinó casualmente esa circunstancia, casualmente por el daño, la destrucción que se estaba haciendo sobre la población civil. Y yo considero que debiéramos de... Aquí no se trata solamente que debemos de seguir un proceso rígido. Tenemos que ser creativos para evitar, en última análisis, la destrucción no solamente física de este país, sino del tejido social que se está dando en Nicaragua. En eso yo estoy de acuerdo con vos. Aquí hay que... La estrategia a seguir en el diálogo y la estrategia a seguir para sacar a Ortega del poder tiene que tener variaciones. Este mismo camino no podemos seguir. O sea, ir a un diálogo donde el gobierno no muestra la más mínima seriedad al respecto, ni la más mínima intención de cumplir. ¿Para qué? Pues, o sea, y también dice Juan Sebastián que está tratando de verificar lo de la convocatoria, porque no puede seguir tampoco si vos pones una raya y te violan esa raya y no reaccionás,
y volvés a poner otra raya y la vuelven a violar esa raya, ya nadie te va a tener, ya no va a tener ninguna credibilidad a tanta raya. Recuérdate que lo que ocurrió en el caso de Siria, el presidente Obama dijo que si se utilizaban armas químicas, esa era una raya que ellos no iban a permitir que se cruzara. Eso lo hizo Obama. Lo hizo Obama, sí. Fue una declaración muy importante, pero que el presidente Obama nunca cumplió. Y cuando estás en un proceso de negociaciones, debes de tener ciertos márgenes de los cuales no es permisivo que se superen. Y eso es muy importante, eso es trascendental. Primero. Segundo, Jaime, aquí yo me hago la siguiente pregunta. Se ha hablado desde la comunidad internacional, desde los Estados Unidos, el secretario de la OEA, que la fecha máxima es dijeron el 30 de marzo porque el 29 algo así era un viernes para las elecciones. Pero no hemos visto que ninguno de los actores que están involucrados en este proceso diga públicamente nos vamos a comprometer a esa fecha. Pero estos son los mecanismos que queremos utilizar, que se utilicen para que se haga efectivo ese proceso de adelanto de las elecciones. Y mira, hay una serie de ejemplos que podemos utilizar y tomar, digamos, enseñanzas de cómo se llegó a esos procesos de transiciones. Fíjate que en el caso de Chile se convocó un plebiscito porque Pinochet quería extender su periodo presidencial de 8 años y él lo perdió ese plebiscito. Y después se convocaron a elecciones generales. Lo mismo ocurre... Bueno, y hay una propuesta de que se convoque un plebiscito. Perfectamente, es aplicable en el caso de Nicaragua, pero debemos de llevarlo y discutirlo. No podemos, Jaime, caer en la trampa, mientras estamos en un proceso de diálogo, ese obstruccionismo o lo que se llama filibusterismo por parte de la delegación del gobierno. A ese punto que vos decía, pues la oportunidad que he tenido de entrevistar a los miembros del diálogo, te dicen es que nosotros estamos esperando que el presidente Ortega lo ponga por escrito. Cuando el presidente ponga por escrito que está dispuesto a negociar un adelanto de las elecciones, nosotros inmediatamente entramos a tocar ese punto. Pero mientras él no lo ponga por escrito, nosotros vamos a seguir exigiendo su renuncia. Jaime, yo creo que esa táctica negociadora no sé si a largo plazo te va a dar resultado. Porque por una parte tenés una delegación que está exigiendo la renuncia o el adelanto de las elecciones. ¿Cuál de los dos objetivos es tu objetivo estratégico? Que Daniel Ortega adelante las elecciones. Fundamentalmente, todo el gobierno lo sabe y lo sabe la misma oposición. Y mientras estemos diciendo que renuncie de inmediato, estás mandando señales que confunden inclusive a la opinión pública internacional, a los gobiernos. Ahí estamos de acuerdo en eso. Vos no podés tener dos objetivos estratégicos al mismo tiempo en relación a un proceso electoral. El objetivo estratégico es uno, se deben de focalizar, de concentrar toda la masa de presión alrededor de ese objetivo. Aquí hay un miedo y vos puedes ser testigo de eso. Aquí hay un miedo, la gente tiene miedo de que si al presidente Ortega se le permite quedarse en el poder mientras se hacen las elecciones, le va a hacer al pueblo de Nicaragua lo mismo que le hizo a la contra. Cuando ustedes negociaron con él y Ortega, una vez que se llegaron a los acuerdos y todo lo demás, empezó a liquidar comandante y mató a ¿cuántos? Más de 300. 300 o murieron o desaparecieron o tuvieron accidentes. Va raro. Entonces dice, si vos dejás a Ortega en el poder y decís que las elecciones van a ser dentro de 6 meses, en esos 6 meses empieza a liquidar a todas las figuras que han resaltado pues en esta lucha, la que han dado la cara, pongámosle, porque se tendría que matar a todo el pueblo de Nicaragua para poder que no está de acuerdo con su gobierno, pues. Pero entonces dice, tenemos miedo que nos pase lo que le pasó a la contra. ¿Cómo evitar que Ortega haga lo mismo ahora a nosotros como le hicieron a ustedes cuando la contra? Mira, Jaime, primero, en efecto, fueron asesinados muchos comandantes de la contra. Pero eso no ocurrió en el periodo que pasó entre los acuerdos de Zapoá y las elecciones de Violeta Chamorro.
eso fue en un marco temporal mucho más amplio, número uno. Número dos, Jaime, fíjate que a mí yo he estado pensando y reflexionando mucho sobre cómo se da el proceso de transición en Chile. Y me llamó la atención que ese plebiscito se efectuó en Chile siendo presidente Augusto Pinochet, número uno. Y que él, durante esas elecciones, él seguía en esas funciones, si bien el candidato ya no fue más Pinochet cuando se efectuaron las elecciones. Número dos, Jaime, el hecho de que Daniel Ortega, en la hipótesis, continuar en la presidencia hasta el 23 de marzo, no quiere decir que no vas a tomar medidas precaucionales. Primero, se deberían delimitar, en el caso se llegara a un acuerdo de ese adelanto de elecciones, las funciones de la presidencia a actos administrativos, básicamente, y ese poder legislativo a un mandato muy específico, como debería de ser estrictamente la reforma del poder electoral. Conjuntamente a eso, necesitas aquí en Nicaragua dos factores muy importantes. Número uno, la presencia de las comisiones de investigación del sistema internacional de derechos humanos, que quiere decir la comisión. Eso está aquí, ¿no? Exactamente, que continúe esa presencia. Y al mismo tiempo, por razones humanitarias, una presencia internacional en todo el país, mientras se da ese proceso, es decir, ese lapso de tiempo que lleve hasta las elecciones. A esto, Jaime, yo te agrego lo siguiente. Considero que dada la situación de deterioro social de la seguridad del país, probablemente en Nicaragua se va a requerir una presencia internacional aproximadamente de 3 a 5 años. Y yo estoy convencido, y por lo que he escuchado, que la comunidad internacional está dispuesta a pagar ese costo, porque el precio de la desestabilización de Centroamérica es mucho mayor en todo sentido que lo que implicaría el costo de esa presencia internacional aquí en Nicaragua. Ahí llenaríamos dos objetivos. ¿Cuál es la función del relator que viene ahorita de las Naciones Unidas? En este momento el relator tiene que supervisar el proceso de investigación y presentarle un reporte a la Comisión de Derechos Humanos de la... ¿A través del relator se podría solicitar esa comisión permanente que vos estás pidiendo? Yo creo que sí, Jaime. Mira, esos aspectos, esos detalles tendríamos que definirlo, pero primero yo creo que lo importante es el marco de referencia estratégico y después la parte operativa, esa carpintería que tú dices, se debería llenar. Porque, Jaime, aquí hay una cuestión que yo lo encuentro fascinante. La cantidad de actores que están involucrados en este diálogo, y cuando tú estás observando el diálogo, te das cuenta de que básicamente no es el argumento, sino que se limitan muchos de los que toman la palabra a repetir con adjetivos diferentes el mismo tema. Debiéramos de buscar una economía de esa dinámica, de ese proceso, para hacerlo más eficiente, número uno. Y número dos, focalizarlo a un objetivo estratégico. Aquí no podemos... Mira, Jaime, aquí mucho dinero... Ese es el problema cuando haces este tipo de diálogo y lo haces televisado. Ya sabes que ese es uno de las posibles trampas, que cada uno, cuando agarra el micrófono, quiere tirarse su chagüite y decir cosas populares, pues. Entonces, esa es la desventaja de cuando haces de diálogo televisado, pues. Jaime, yo te quiero decir esto. Creo que es un acto de irresponsabilidad tomar el diálogo como un concierto o un happening político, no. No, pero es natural que tú haces, inconscientemente lo haces. No, Jaime, yo personalmente considero eso una falta de responsabilidad moral y política. Y así lo califico. Mira, Jaime, yo te voy a decir esto clarísimamente. Yo soy un hombre mayor, soy básicamente de la misma generación del presidente Ortega. He sido tratado de un cáncer en los Estados Unidos.
y tú me ves aquí y yo no tengo ninguna pretensión a ocupar ningún cargo público, pero como nicaragüense y como una persona que vivió un proceso de diálogo en medio de un conflicto armado directamente, y aquí hay un conflicto armado de un sector del país, es decir, del gobierno en contra de los nicaragüenses, considero que tenemos que hacer una pausa de reflexión para poder hacer que se avance en este proceso y que terminemos con esta masacre que ha habido aquí en Nicaragua. Somos casualmente el sujeto de opinión en el mundo por esta tragedia que está viviendo en este país, y tanto el gobierno como la oposición necesitan asumir esa responsabilidad que trascienda los intereses personales de muchos de los que están participando en este proceso. Lo requieren, lo demandan todos los muertos, lo demandan los heridos, lo demandan los desplazados que han habido aquí en Nicaragua. No podemos continuar a decir que se vaya mañana Ortega. Eso es una farsa que se le está dando al pueblo de Nicaragua, Jaime. Aquí tiene que haber un compromiso concreto. Vamos a elecciones el 23 de marzo y eso es lo que le 31 de marzo. Al 31 de marzo, y eso es lo que se le demanda al gobierno de Nicaragua. Exigimos la presencia. En eso estoy de acuerdo con vos también. Ya de ser 31 de marzo es la elección. Exigimos la presencia de estos organismos de investigación, porque recuérdate, Jaime, que aquí hay delitos que se tipifican como delitos de lesa humanidad, y aquellos responsables tienen que estar claros también que no prescriben ni en el tiempo ni en el espacio, es decir, son perseguibles en cualquier parte del mundo. Y si bien Nicaragua no suscribió la Convención de Roma ni el protocolo de Minnesota, no los exime en ninguna parte del mundo de ser perseguidos por derecho. Bueno, hemos llegado al final del programa, le agradecemos a Bosco. Yo creo que hay que darle un golpe al de timón, al diálogo, ¿verdad? Me acaba de poner a alguien que ha habido más muertos durante el diálogo que antes del diálogo. Pues también es injusto por el tiempo que ha habido, tampoco, pues, es muy difícil calcularlo, pero sí yo creo que debe haber un golpe de timón, ¿verdad? La gente que está ahí, yo creo que en términos generales, pues nadie es perfecto, ha hecho una buena labor. Se necesita hacer sí más, algo hay que hacerlo, porque necesitamos apurar que haya resultados. El rumbo que nos lleva, estamos cayendo en las manos del presidente Ortega. Pero lo más bueno, lo importante es que la lucha continúa, que tenemos que mantenernos firmes, que las calles son nuestras. Mañana hay que ir a esa marcha, ¿verdad? Creo que sale de la Plaza del Fraude, donde Alexis Argüello, ¿verdad? O el Metrocentro, uno de los dos lugares. Hay que ir con la bandera azul y blanco, con sus flores, con el entusiasmo. Hay que seguir respaldando los tranques, hay que apoyar el movimiento campesino, hay que apoyar a los jóvenes. Tenemos que apoyarnos todos juntos. Juntos es como vamos a poder derrotar a Ortega. Tendremos algunas diferencias que es normales. Tenemos hasta en los matrimonios, lo vamos a tener en una alianza de este tipo. Pero lo importante es que unidos es la única manera de sacar a Ortega del poder. Nos vemos ahora más tarde en Cuarto Poder. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano